que no le estaba grabando por si acaso. Muy probablemente nuestras clases van a consistir en una primera parte teórica y luego en una parte práctica. Tal vez se haga un poco más larga, va a haber días en los que se hagan más largas nuestras clases para poder abarcar un poco más de tiempo. Si tienen, o un poco más de temario, perdón. Si tienen ustedes clases después de esto, pueden pasar nomás. Estoy grabando y lo voy a subir a una carpeta del Google Drive. Ahí es donde van a poder ver las clases grabadas. Entonces, así va a funcionar nuestras clases de la auxiliatura. Así que vamos a ir a lo primero, que es flujo en canales abiertos. Todo esto lo voy a borrar, solo quería explicarlo. Vamos a empezar entonces. Flujo en canales abiertos. Un flujo en un canal abierto, ustedes pueden imaginarse, son flujos que están envueltos parcialmente en un contorno. Y este contorno va a ser el material del canal. Puede ser hormigón, en el caso de canales artificiales, y cualquier otro tipo, grava, pasto, cualquier cosa en canales naturales, ¿no? Entonces, esto de que sea parcialmente abierto quiere decir que está en contacto con la presión atmosférica. ¿Se acuerdan de la presión atmosférica? Esa es la principal diferencia entre flujo en tuberías y flujo en canales abiertos. Porque si se acuerdan, en tuberías no estaba en contacto con la atmósfera. Y a ver si uno me puede responder, porque voy a ir preguntando. ¿Qué producía el movimiento en flujo en tuberías? ¿Alguien me puede responder? Voy a ir preguntando uno por uno y me espero que estén atendiendo y me puedan responder. Adriana Adelita Sandoval, ¿estás ahí? Adriana. Adriana Adelita Sandoval, ¿estás ahí? No está. Anaí Juchani Pérez, ¿te encuentras en la clase? Buenas tardes, auxiliar. Buenas tardes, Anaí. ¿Te acuerdas que producía el movimiento en tuberías? No lo he escuchado. ¿Te acuerdas qué era lo que producía movimiento en tuberías? En hidráulica 1. No recuerdo bien. Está bien. Básicamente, Sí, la pendiente o... dime, la pendiente también puede ser, sí, una razón, pero en realidad no es la pendiente. A ver si ustedes se acuerdan de un canal. ¿Cuál era la ecuación que utilizaban para determinar lo que es la velocidad, por ejemplo, en este último punto? Digamos, Usábamos Bernoulli. la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli era rho por gravedad, si no estoy mal. A ver, un cachito. Z más la velocidad al cuadrado, que era la energía cinética, más la presión, la componente de la presión sobre rho por gravedad. Y todo esto era 1, digamos, 1, 1, en un primer punto.
Entonces podríamos decir, obviamente aquí se repetía, ¿no? Podríamos decir que en tuberías lo que producía el movimiento principalmente había, por ejemplo, la energía potencial, ¿no? Que estábamos con la energía potencial, que era la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2, que está aquí. Esta diferencia de alturas se veía reflejado en lo que ustedes hacían, una diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2. Ahí es donde está incluido lo que podría ser la pendiente, que también puede producir movimiento de un fluido, ¿no? Pero más importante que eso, lo que produce el movimiento de los fluidos es justamente esta componente, la componente de la presión. En realidad, las gradientes de la presión es lo que producía el movimiento de un fluido en tuberías. Si ustedes recuerdan, si ustedes tendrían aquí una presión menor y una presión mayor, hacía que el fluido se moviera en este sentido, ¿no? Con una presión mayor y una presión menor. Entonces este fluido se movía en este sentido. Así que lo que podrían sacar de todo esto es de que en tuberías más importante para producir el movimiento de un fluido son los gradientes de presión, o sea, las diferencias de las presiones. Pero ahora, en flujo en canales abiertos ya no es tan importante lo que son las gradientes de las presiones. ¿Alguien puede decirme ahora qué podría ser lo que produce movimiento en un canal abierto? En base a lo que ustedes piensen, no tienen que decir exactamente, sino lo que ustedes crean. Estamos aquí para equivocarnos. ¿Qué creen que produce movimiento en un canal abierto? En la bajada o la pendiente. La pendiente, sí, es una de las razones por las cuales produce movimiento. Sin embargo, no es la más importante. La La pendiente y la gravedad. gravedad. La gravedad, exacto. La gravedad es la fuerza más importante en el caso de producir el movimiento en un fluido, en canales abiertos. O sea, básicamente se mueve bajo el efecto de la gravedad. La pendiente también afecta y muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo tuviera un canal abierto, pero también tengo una bomba, a ver, este dibujo no se entiende muy bien. Tengo una bomba que está lanzando agua, también se está produciendo el movimiento del fluido, ¿no? En un canal. Sin embargo, cuando ustedes les pregunten qué cosa es lo que produce el movimiento en un fluido, dicen el fluido en un canal abierto se mueve bajo la acción de la gravedad. Es lo más importante. Y al momento de estar viendo la pendiente, también la gravedad está tomándose en cuenta. Así que son varias cosas en realidad, pero la más importante es la gravedad. Recuerdo que esto lo preguntó en una de sus clases el doctor Daniel Avilés, e hizo un árbol de ideas de lo que puede producir el movimiento en un fluido. Entre ese árbol de ideas la gente preguntaba o decía la pendiente, que era como la mayoría que pensaba que era la pendiente, otros la gravedad, otros decían tal vez el material, incluso del que estaba compuesto el canal, pero al final, ¿no? Lo más importante siempre es la gravedad, lo que produce el movimiento en canales abiertos. Entonces, si nosotros queremos ponernos a comparar ahora, muy aparte de eso, flujos en tuberías con flujos en canales abiertos, vamos a tener lo siguiente. Y esto quiero que ustedes entiendan. Primero, en canales abiertos, vamos a decir de que va a haber una velocidad media. Aquí. Que igual estaba representado en las tuberías como velocidad media que pasaba. En realidad es
el promedio de todas las velocidades que se forma en el perfil de velocidades en una tubería. Eso para hacerles recuerdo, ¿se acuerdan? En tuberías teníamos un perfil de velocidades de esta manera, donde la velocidad máxima estaba en el punto medio, las velocidades en las paredes es igual a 0 y la velocidad máxima en el punto medio. La velocidad media resulta de ser el promedio de todas estas velocidades. Lo mismo vamos a tener en lo que son canales abiertos. Pero ahora quiero comparar yo lo que es la tubería con un canal abierto. Entonces lo que voy a hacer es medir las presiones. ¿Cómo mido las presiones? ¿Alguno se acuerda de hidráulica 1? ¿Cómo medían ustedes las presiones en hidráulica 1 digamos, en fluidos en movimiento, por ejemplo, en tuberías? ¿Qué hacían? ¿Cuál es el instrumento que permite medir presiones? Joe Aaron Antonio García. El manómetro, si no me equivoco. El manómetro, excelente. ¿Ya? Del manómetro hay un manómetro especial que se llama piezómetro. Y el piezómetro mide lo que son las columnas de agua que se producen en justamente las tuberías. Si yo introduzco un piezómetro, que en realidad es un manómetro, en un punto 1 y un punto 2, ¿qué va a suceder? Que este fluido, en este punto 1, va a subir. Y en este otro punto 2, también va a subir una cierta columna de agua. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las presiones. Ustedes se acuerdan de que para medir las presiones es ρ por gravedad por altura, ¿no? Sin embargo, aquí en movimiento en fluidos utilizaban lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con las alturas de columna de agua. Y hasta el punto donde sube la columna de agua es la componente de la presión, que sería en la ecuación de Bernoulli, Z más la presión sobre ρ por gravedad. Esta sería esta primera altura. Y la segunda altura sería para el punto 2. Y si nosotros dibujábamos una línea entre estos dos puntos, ¿cómo se llamaba esa línea? ¿Alguien se acuerda? Laura, Stephanie, Quiroga, Copana, ¿estás ahí? Pueden abrir sus micrófonos nomás, chicos, no se pongan nerviosos, mejor si hablan. Por si acaso, en la materia con el ingeniero Seleme es muy importante la participación, porque básicamente de ahí va a venir su nota. Así que tienen que participar nomás. Si no participan, el ingeniero Seleme no les va a poner buena nota. Es así como es las cosas. Así que tienen que ir participando. María Rodríguez Flores, ¿estás ahí? Sí o sí. ¿Te acuerdas Sí. cómo se llamaba la línea esta que unía justamente las alturas piezométricas? Mm, mm, no, la verdad no me recuerdo. Está bien, está bien. Esa línea se llama línea piezométrica o también línea de gradiente hidráulico. ¿Ya? Y se halla con esta ecuación. Pero la ecuación de Bernoulli, ustedes saben que también tiene esta componente, que representa la altura de la velocidad, la energía cinética también, ¿no? Y esa altura de la velocidad o energía cinética tenía su otra línea, igual había que sumar. Yo recuerdo que en el examen que yo di, justamente nos puso un ejercicio así. Yo estuve con el doctor Amaya.
teníamos que dibujar la línea piezométrica y la línea de la energía, que se llama esta, que es simplemente la suma de esta altura piezométrica más la altura de la velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Entonces, esto era en tuberías, para que ustedes se recuerden. Pero ahora en canales, ¿cómo es la cosa? En canales tenemos esta velocidad media que representaría, si de alguna manera quieren hacer una analogía, podríamos nosotros dibujar aquí una tubería. Pero en realidad no hay una tubería, es una tubería imaginaria. Vamos a dibujar una tubería imaginaria dentro del canal. Y hagamos el mismo procedimiento. Vamos a poner un piezómetro en ambos lados. Entonces, ¿alguno me podría decir hasta dónde sube mi altura de la columna de agua? Hasta el nivel del agua. Hasta el nivel del agua, exacto, porque aquí está la presión atmosférica, ¿no? Y la presión atmosférica no deja que suba más de lo que es la superficie del agua en un canal abierto, ¿no? Así que, básicamente lo que estamos viendo aquí es de que esta línea de gradiente hidráulico, línea piezométrica, resulta ser la superficie de agua en un canal abierto. Y también, obviamente, va a tener su línea de la energía. Porque tiene velocidad, ¿verdad? Si no tuviera velocidad, se trataría de un flujo hidrostático y ya no estaríamos en lo que es flujo en canales abiertos. Tienen que entender de que la palabra flujo ya representa movimiento. Entonces aquí tenemos lo que es la línea de la energía, donde aquí igual está representada la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces se puede hacer esta comparación entre flujo en tuberías y flujo en canales abiertos, donde sabemos o podemos evidenciar que esta línea de gradiente hidráulico resulta ser la superficie de agua. Es como si nosotros pondríamos un piezómetro de anchura infinita en un canal. Y este nivel de agua va a subir hasta la superficie libre de lo que es nuestro canal, ¿no? Esa es la primera comparación que podríamos hacer con tuberías, ¿no? Pero pueden ver de que las propiedades son bastante parecidas. Tiene su línea de gradiente hidráulico y también su altura de la velocidad o línea de energía también, ¿no? Por lo tanto, pueden deducir de aquí de que va a tener igual su propia ecuación de Bernoulli, como también va a tener su propia ecuación de momentum, que era lo que vamos a empezar a desarrollar también en lo que es alrededor del curso. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de momentum para canales abiertos. Pero ahora nomás estamos introduciéndoles un poco. Entonces, es así, chicos, la primera comparación que podemos hacer con tuberías. ¿Tiene alguien alguna duda? Para pasar a clasificar el flujo. ¿A alguien no le ha quedado claro algún punto? Bueno, esto ustedes tienen que entender que el hecho de que la sección transversal en una tubería, por ejemplo, sea constante, simplifica bastante los cálculos, porque en un canal abierto, ustedes pueden ir dándose cuenta de que, imagínense nomás, un río, por ejemplo, en una tubería, sección geométrica constante. En un río, por ejemplo, tienen aquí piedras de distintos tamaños. Por lo tanto, la misma rugosidad que ustedes aprendieron en tuberías
aquí va a ser más complicado porque van a haber piedras más grandes y va a ir cambiando esta rugosidad. Pero no solo es eso. Pueden percatarse entonces también de que la sección transversal que yo voy a ir a sacar aquí, por ejemplo, y aquí, ambas van a ser distintas, a diferencia de tuberías donde la sección transversal eran iguales, ¿no? También tienen que darse cuenta de que en un canal puede estar de esta manera, con oleajes, puede cambiar de un rato a otro, o de una hora a otra hora, este perfil a este otro perfil. Este va a ser un tiempo 1, un tiempo 2, porque está a superficie libre, básicamente. Nada lo va a contener. Como también pueden percatarse de lo siguiente. Y era lo que yo les había mostrado anteriormente. La velocidad en una tubería era representada de esta manera en hidráulica 1, donde la velocidad máxima se encontraba en el punto medio. Pero ahora, ¿qué vamos a tener en canales a superficie libre? Vamos a tener esto. No, ni es así. Va a tener cierta velocidad porque la superficie de un río, por ejemplo, tiene velocidad, ¿no? Pueden percatarse ustedes que tiene velocidad. Y en el fondo del canal, la velocidad va a ser 0. Siempre cuando está los puntos donde está el contorno, las velocidades son 0. Eso ha sido demostrado mediante experimentos. Lo mismo era en tuberías, ¿no? Velocidades en las paredes igual a 0. Lo mismo en canales, igual a 0. Entonces, pueden ver de que la distribución es una parábola, pero ya no es como una parábola simétrica. Y eso, aquí en tuberías ni siquiera era simétrica, sino que se asumía de que era así. Pero aquí en canales abiertos, en ríos abiertos, vamos a tener lo que es una velocidad en la superficie, pero esta velocidad a su vez va a estar frenada por los efectos de lo que es el viento o el aire mismo, ¿no? Que va a hacer de que la distribución de este perfil de velocidades cambie y la velocidad la velocidad máxima ya no va a encontrarse en el punto medio, sino que se va a encontrar muy probablemente, en realidad el perfil, estoy haciéndolo mal, el perfil debería ser algo así. La velocidad máxima se encuentra entre 0,05 y 0,25% del tirante, si no estoy mal. O sea que en este punto, casi por la superficie del agua, se encuentra la velocidad máxima. Entonces aquí ustedes pueden ver igual otra complicación. Este perfil de velocidades ya no es tan bonito como el perfil de velocidades en una tubería. Eso hace que igual perfiles a superficie libre sean más complicados. Pero también no es solo eso, sino que las variables caudal, área, mojada, tirante, ancho superficial, todas estas variables tal vez no las han visto con el ingeniero, pero las vamos a ir aprendiendo. Lo que quiero decir es que todas estas variables van a estar relacionadas entre sí, lo que quiere decir que son interdependientes. Eso también hace que nuestros cálculos se compliquen bastante.
O sea que para un caudal que yo voy a tener, va a tener su tirante como su ancho superficial. El ancho superficial en realidad es la distancia del pelo del agua, o sea, este ancho del pelo del agua es el ancho superficial. Todas estas variables van a estar relacionadas con el tirante puede estar relacionado con el caudal, con el ancho superficial y también con el área mojada. El área mojada resultaría ser el área de la sección transversal. Y quiero que sepan eso, que todas estas variables van a estar relacionadas entre sí y eso también va a complicar bastante nuestros cálculos. Entonces pueden ver de que en canales abiertos todo se nos complica, ¿no? Pero aunque todo se nos complique, siempre se busca simplificar de alguna manera. Por ejemplo, esta distribución de velocidades que resulta ser algo complicada, se puede simplificar aplicándole un coeficiente de Coriolis que hace que toda la distribución de velocidades sea uniforme. Y ese coeficiente de Coriolis es alfa, que se multiplica a la altura de la velocidad. Y seguramente lo han visto también en tuberías. O sea que con esto podemos simplificar lo que es esta distribución de velocidades. Ahora, para simplificar esto de las rugosidades, bueno, básicamente se hace una calibración, que eso van a ver después, pero se hace por secciones. En realidad la rugosidad de Manning, o rugosidad, perdón, no rugosidad de Manning, cualquier rugosidad, va a variar no solo por esta, porque en unos lados vamos a tener gravas más pequeñas, en otros gravas más grandes, sino también se relaciona con lo que es el tirante del fluido, también se relaciona con la vegetación, se relaciona con la forma del canal, con varios aspectos. Así que lo que se suele hacer es tomar una rugosidad en base a asumirnos, ¿no? Básicamente, nos asumimos una rugosidad. O sea que ahí ya nos simplificamos igual todo esto. Asumimos una rugosidad que represente todas estas condiciones. Y van a aprender a calcular esa rugosidad igual. El hecho de que cambie este perfil de flujo en un tiempo 1 y un tiempo 2, también vamos a hacer suposiciones y vamos a asumir que va a tratarse, digamos, de un flujo uniforme o un flujo permanente. Y eso es lo que vamos a ir ahora mismo. Vamos a clasificar lo que es los flujos. Entonces la clasificación, van a disculpar la letra, yo creo que ya para la siguiente semana ya va a mejorar porque voy a comprarme una tableta gráfica. Clasificación, a ver. Los flujos se clasifican bajo dos criterios. Y ya les había dicho, ¿no? La variación del tirante en función del tiempo y la variación del tirante en función del espacio. En función del tiempo vamos a ver los flujos permanentes. Lo voy a hacer así nomás. Permanentes. Los flujos no permanentes. ¿De qué se trata un flujo permanente? Y como ya les había dicho, es la variación del tirante en función del tiempo. En un flujo permanente, quiere decir que la variación del tirante en función del tiempo es cero, que no hay variación del tirante en función del tiempo. O sea que si nosotros tenemos un canal con cierto tirante, digamos, hablando de horas, ahora mismo nos encontramos
a las 6 de la noche. Si volvemos al mismo lugar a eso de las 9 de la noche, este tirante, que digamos mide 30 centímetros, va a permanecer con el mismo tirante. Quiere decir que mi tirante este de flujo no va a cambiar con el tiempo, va a permanecer así eternamente, ¿no? O sea que ahí ya estamos haciendo una suposición, porque eso nunca va a pasar, pero estamos suponiendo de que se trata de un flujo permanente. Ahora, también tenemos lo que son los flujos no permanentes. No permanente es lo que por lo general suele pasar. Por si acaso esto es igual a 0, ¿no? Aquí está mal. Esto es igual a 0 en flujos permanentes. En flujos no permanentes, la diferencia del tirante en función del tiempo va a ser distinto de 0. Quiere decir que va a ir variando. Por lo tanto, ustedes puedan imaginarse lo que es los oleajes. En un tiempo 1 va a tener este tirante, pero en un tiempo 2 lo que va a pasar es que el oleaje va a empezar a moverse y vamos a tener otro tirante, un tirante 2. Lo que estamos viendo es de que el tirante este está variando en función del tiempo. Por lo tanto, decimos de que se trata de un flujo que no permanece, no permanente. Básicamente eso es el criterio en función del tiempo. ¿Quedó claro, chicos? ¿O alguno quiere que vuelva a repetir algo? ¿Ha quedado claro? Quedó claro, sí. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de el criterio de el espacio. Ahora, en el criterio del espacio vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar un sistema de referencias XY, donde lógicamente en Y van a estar los tirantes. Y tenemos dos tipos de perfiles. Un perfil uniforme, voy a utilizar texto nomás, pero le quiero cambiar el tamañito. Ya, mejor. Un perfil uniforme. ¿De qué se va a tratar este perfil uniforme? Un perfil es uniforme cuando la diferencia de mi tirante en función de la distancia que se está recorriendo es igual a 0. Quiere decir que no está cambiando. Si este es el fondo de mi canal, entonces prácticamente este tirante o esta superficie de flujo va a permanecer paralela al fondo del canal. O sea que a medida que vamos viendo recorriendo las abscisas, va a tener el mismo tirante. ¿Dónde podemos ver esto? En ríos hidráulicamente anchos por lo general. Quiere decir ríos que tienen un ancho de unos 50 metros, por ejemplo, en el Amazonas, y donde las aguas son tranquilas. Ahí no es el caso de un flujo uniforme, nunca va a ser uniforme, pero se puede asumir. O sea, todo esto son justamente cosas que nos asumimos para simplificar todo lo complicado que les había mostrado aquí. Entonces, en ríos hidráulicamente anchos, por lo general, se puede dar la condición de flujo uniforme. Y ahora, ¿qué es un flujo variado? ¿Alguien puede
decirme qué es un flujo variado? Un flujo variado va a ser lo contrario a esto. El tirante en función de la abscisa va a ser distinto de cero. Quiere decir que este tirante de flujo va a ir variando a medida vaya aumentando lo que es esta longitud, ¿no? O sea, en distintas secciones va a tener distintos tirantes alrededor del canal, a lo largo del canal. Esto generalmente se presenta cuando hay condiciones de borde. Por ejemplo, una presita. Este flujo tiene que llegar por encima de esta presa, entonces va a ir aumentando su tirante hasta llegar por encima de este vertedero, ¿no? No es presa, de este vertedero. También puede variar en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una compuerta. Con una compuerta, el flujo va a salir de la compuerta, igual va a ir variando su tirante. Entonces, ahí estamos viendo flujos variados. Y también existen, aparte de flujos variados, flujos rápidamente variados, que en realidad está dentro de los flujos variados. Los rápidamente variados, como se pueden imaginar, son cambios bruscos de lo que es la profundidad de flujo. Por ejemplo, el caso de un resalto hidráulico. Un resalto hidráulico es el cambio brusco de una profundidad menor a una profundidad mayor en un tramo relativamente corto. Ese es el resalto hidráulico. Y también las caídas hidráulicas, donde pueden ver las caídas hidráulicas, cambios bruscos también en la profundidad, por ejemplo en cascadas. Va a pasar de este tirante y va a bajar a un tirante, puede ser menor o, sí, por lo general puede ser menor o mayor en el caso de caídas hidráulicas. En el caso de caídas libres, perdón, esto es caída libre, no caída hidráulica, pero en el caso de una caída hidráulica, lo que va a suceder es que va a cambiar de un tirante mayor a un tirante menor. También se da el caso, ¿no? O sea, estamos viendo que estos flujos se pueden clasificar en base a este criterio, en base a este espacio. En base al criterio, en permanentes, no permanentes. En base al espacio, en uniformes y variados. Ahora, flujos variados, por lo general, es lo que más se da en los canales que estamos estudiando, que son canales artificiales. Y también en canales naturales, pero en canales naturales se estudia lo que son flujos variados, pero a la vez no permanentes. Porque en un canal natural varía el perfil de flujo, pero a la vez este tirante va cambiando en función del tiempo. Entonces lo que les quiero mostrar con eso es de que se puede clasificar en flujo no permanente, permanente, pero que a la vez está relacionado con que sea un flujo uniforme o un flujo variado. O sea, puede haber un flujo permanente que no varía en función del tiempo y a la vez uniforme. Como también, bueno, y esto les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que puede haber un flujo no permanente y a la vez uniforme? Nelsi Higuera Borda, ¿estás ahí? Mauricio José Rocha Suárez, ¿estás ahí? Sí, o sí estoy aquí, pero estoy en duda si puede existir o no.
A ver, imagínate cómo piensas que sería. Flujo uniforme, ya habíamos dicho de que es paralelo al canal, ¿no? O sea, la superficie del agua va a ser paralela al fondo del canal. Eso imagínate. Imagínate dos rectas paralelas. Ahora, para que sea no permanente, tiene que variar en función del tiempo. O sea que lo que tú tienes que imaginarte es estas líneas paralelas, una de estas que sería la superficie de agua, va a ir variando en función del tiempo, pero que tiene que ser paralela con el fondo del canal. ¿Tú crees que se dé ese caso? O sea, este caso. Vamos a dibujar el fondo del canal. Esto es paralela. Este va a ser tiempo 1. Y aquí vamos a dibujar otro que igual es paralelo tiempo 2. ¿Piensas que se puede dar este caso? Mauricio. Yo creo que sí, Auxi. Yo creo que, bueno, los libros siempre te dicen es casi imposible que se dé este caso. O sea que lo que podríamos responder de eso es que no se va a dar este caso. Sobre todo en condiciones de canales naturales es imposible. Pero en laboratorios, quién sabe, tal vez. Pero incluso así, lo veo muy complicado que se dé a estos dos casos. Que sea paralelo en el tiempo 1 y paralelo también en un tiempo 2. Prácticamente quiere decir que este flujo se estaría moviendo de esta manera. Y así bien bonito, paralelos. Es una condición muy complicada que se dé. Por lo tanto, pueden decir de que un flujo que sea uniforme, pero también no permanente, es casi imposible. Pero ahora vamos a ver el caso en que el flujo es variado. Ahora, ¿puede haber un flujo variado y que sea permanente? Neika Catherine, ¿estás ahí? Sí, Neika Catherine. Ya. ¿Tú crees que se puede dar el caso de que sea un flujo variado, pero también que sea permanente? no, la verdad no creo Bueno, tu eso. respuesta es correcta, pero también incorrecta. ¿Por qué? Porque flujo que sea variado, vamos a tener el ejemplo, esto de acá, pero que a la vez sea permanente, muy complicado, porque como les había dicho, generalmente hay oleajes que van variando con el tiempo. Pero cuando estos oleajes que están aquí o estas ondas son pequeñas, muy pequeñas, se las puede no tomar en cuenta y tomar en cuenta, digamos, un promedio de tirantes que se va a dar en esta sección. Y ahí, tomando en cuenta puros promedios, podemos decir de que el perfil que se va a formar va a ser un perfil de todos los tirantes medios que vamos a ir midiendo. Porque lo que se suele utilizar, y esto para que ustedes tengan entendido, hay un instrumento que mide los perfiles de flujo, es un instrumento electrónico que lanza un láser y te mide el tirante que está pasando a través de un tiempo, y no solo de un tiempo, sino te mide en un segundo 100 tirantes. Pero si de esos 100 tirantes ustedes promedian aquí un tirante, promedian aquí otro tirante,
promedien aquí otro tirante, otro tirante, otro tirante, otro tirante, y van formando un perfil de puros promedios, van a tener un perfil de flujo gradualmente variado y que en el tiempo va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque estas variaciones de estas ondas son muy pequeñitas. Así que lo que se suele hacer es asumir de que se trata de un tirante constante. Y un tirante, o sea, esta forma que se va a mantener en un tiempo 1, vamos a volver, digamos, en 2 horas, y se va a mantener este mismo perfil de flujo, así igualito. Por lo tanto, vamos a decir que sí existe flujo permanente y a la vez variado. Como su compañera dijo, lógicamente no, pero son cosas que nos asumimos. Y siempre en nuestras ingenierías, siempre nos asumimos ciertos aspectos para simplificarnos la vida, ¿no? No somos una ciencia exacta, como en matemáticas. Así que, ¿eso ha quedado claro, chicos? ¿O quieren que vuelva a repetir algo? ¿Quedó claro o repito algo? Pueden abrir su micrófono. Quedó claro, Inge. Ah, digo, sí. Ah, ya, Todo listo. claro. Eh, entonces, permanente y a la vez variado sí puede haber. ¿Qué nos falta? No permanente y variado. Nelsi Higuera, ¿estás ahí? Creo que no estaba, ¿no? Nicole Joana Andia Lagos, ¿estás ahí? Nicole Andia. Oxy, buenas noches. Buenas noches. ¿Crees que puede haber un flujo no permanente y a la vez que sea variado? Sí, ¿Cómo en qué caso, por ejemplo? no sé. Imagina, a ver. A ver, Algo, no sé. Por ejemplo, puedes pensar en las playas, sí, pero a veces... Ah, bueno, sí, puede ser las playas. ¿no? En las playas generalmente hay surfistas que aprovechan las olas, ¿no? Ajá. Y estas olas, su tirante varía en función del espacio. Pero esto va a ser en un tiempo 1 y en un tiempo 2 esta ola va a estar más hacia lo que es la playa, ¿no? O sea que aquí lo que vamos a tener va a ser un flujo que va variando en función de su espacio, pero también que en función del tiempo va variando. Así que el caso en el que el flujo es no permanente y también variado es el caso más común en prácticamente toda la hidráulica, o sea, es el que se presenta en todo lado. Se presenta en canales, se presenta en canales artificiales, en playas. O sea, ese es el que nos va a matar la cabeza, nos va a comer nuestra cabeza. Pero eso a los que van a hacer la mención de hidráulica, porque ustedes en este curso de hidráulica 2 solamente van a ver flujos permanentes. Los flujos no permanentes no van a ver, eso es solo la mención. Y también van a ver flujos uniformes y variados. O sea, les va a tocar lo más sencillo de la hidráulica. Entonces, ¿ha quedado claro, chicos, cómo podemos clasificar con estos 4 criterios? En realidad son 2 criterios, uno de
uno del tiempo, otro del espacio, y estos dos criterios se clasifican en dos tipos de flujo, permanente, no permanente, y en espacio uniforme y variado. Y estos pueden ser a la vez permanentes, uniformes, no permanente y uniforme no puede haber, es casi imposible, pero permanente y permanente y variado y no permanente y variado sí puede haber. Así que tenemos esos casos que es importante que ustedes lo lean, lo van a leer también, pero lo importante es que lo tengan en mente, que sepan cómo imaginarse cómo es ese tipo de flujos. Ahora vamos a ver, esto es algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poco más complicado de entender los estados de flujo. Estados de flujo. Los estados de flujo se clasifican bajo sus efectos. Bajo efectos de... lo podría haber escrito nomás. Bajo efectos de viscosidad, son gobernados, perdón, los estados de flujo o lo que define el comportamiento de un flujo es gobernado por sus efectos de viscosidad, como también por los efectos de la gravedad, de las fuerzas de gravedad. Primero vamos a clasificar los flujos o ver los estados de flujo bajo los efectos de la viscosidad. ¿Alguien se acuerda qué es la viscosidad? ¿Puede abrir su micrófono y decirme qué es la viscosidad? ¿Nadie se acuerda? Es la Es la resistencia resistencia. opuesta a las fuerzas. La resistencia que se opone al fluido a ser deformado, ¿no? Sí. Eso es la viscosidad. Y de la viscosidad, si ustedes se acuerdan, cuando avanzaron en hidráulica 1, podían hallar el número de Reynolds, ¿no es así? ¿Y qué nos clasifica el número de Reynolds? Básicamente, si mi número de Reynolds es menor a 2000, ¿qué estado de flujo es? ¿O qué tipo de flujo es? ¿Se acuerdan? Flujo laminar. Flujo laminar, ¿no? Entonces, cuando es entre 2000 y 4000, flujo transicional, y cuando es mayor a 4000 es flujo turbulento. Ahora, ¿cuál es la característica principal de un flujo laminar? Como su nombre lo indica, se mueve entre láminas y lo mismo va a ser en canales abiertos, se va a ir moviendo el flujo entre láminas. Estas láminas tienen un espesor infinitamente pequeño, o sea, un espesor infinitesimal, ¿no? Entonces, lo mismo puede ser en canales. Podemos clasificar en flujo laminar, flujo turbulento y flujo transicional. Existe en flujo en canales. Y también tiene que ver con la ecuación de Reynolds, que es igual a la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, en este flujo laminar, el flujo se va a ir moviendo en láminas.
¿Por qué son los efectos de viscosidad? Bueno, va a haber ciertas fuerzas inerciales y con fuerzas inerciales me refiero a las fuerzas que producen este movimiento de flujo, que es el efecto de la gravedad, ¿no? Pero cuando estas fuerzas son menores a las fuerzas de viscosidad, ¿no? A las fuerzas de viscosidad, el flujo va a tender a ser laminar y se va a mover entre láminas en un flujo de canal abierto, ¿no? Pero cuando estas fuerzas inerciales, que son estas fuerzas que producen movimiento, superan a las fuerzas de viscosidad, lo que va a pasar es de que estas láminas se van a ir rompiendo y nuestro flujo va a pasar a tener líneas de corriente que son impredecibles. Y esto es flujo turbulento. Ahora, ¿alguien me puede decir en canales qué tipo de flujo creen que es el que predomina en canales a superficie libre? Ramiro Leonardo Varas Castellón, ¿estás ahí? Tienen que participar, chicos, porque ya les había dicho, una gran parte del puntaje es de participación. Yo les estoy dando este tip con el CLM, hágame caso. Paulina Real Tola, ¿estás ahí? Sí o sí. Ya. Entonces, dime, ¿qué tipo de flujo crees que predomina en los canales a superficie libre? ¿Turbulentos o viscosos? Perdón, o laminares. Solo dime lo que tú piensas. Turbulento. Turbulentos. Ya. Milenka Araceli, perdón, creo que ya le preguntó, pero no contestaba. Mauricio José Rocha Suárez, ¿tú qué piensas? Los dos a veces pienso así. A veces va a laminar y luego sobre turbulento. Ya. Depende de la pendiente. Entonces, a ver, vamos a decir qué es lo que sucede. Por lo general, lo que va a pasar es que en canales a superficie libre, en la mayoría de canales, son flujos turbulentos. En la mayoría. Sino decir en todas. ¿Cuándo se da flujos laminares? Cuando el tirante es muy pequeñito. Cuando este tirante es muy pequeñito, ahí recién puede darse la condición de flujo laminar. ¿Dónde pueden ver eso? Por ejemplo, en los ríos que ya se están secando. El río Rocha. Bueno, el río Rocha no sabría decirles, pero hace poco me pasé por un río creo que está en el laboratorio de hidráulica. Van a ir al laboratorio de hidráulica. Y cuando el tirante es muy pequeño, se puede ver de que el flujo se está moviendo entre láminas. ¿Cómo puedo ver que el flujo se está moviendo entre láminas? Porque parece el agua muy calmada, como si no tuviera muchas ondulaciones y tampoco se ve lo que son las líneas de corriente. Por lo general, en flujos en ríos pueden ver lo que son las líneas de corriente, mientras que cuando el tirante es demasiado pequeño y se da una condición de flujo laminar, van a ver un flujo que va a ser bonito, en pocas palabras, ¿no? No va a tener esas ondulaciones ni líneas de corriente. Entonces son en esos casos donde el tirante es muy pequeñito, donde los flujos van a tender a moverse entre láminas. Y también esto van a poder ver, o sea, es muy importante tomar en cuenta esto de los flujos laminares en modelos hidráulicos. Con modelos hidráulicos me refiero a, digamos, presas a escala muy pequeña. Presas, cuando se quiere hacer una presa, a veces se las lleva a laboratorios, por ejemplo, nuestro laboratorio de hidráulica, y
se la hace a escala muy pequeñita y se puede ver cuál es el efecto del flujo, pero a una escala pequeña. O sea, esta presión hidrostática, cómo va a afectar a lo que es esta presa, pero a una escala muy pequeña, ¿no? Lo mismo podemos hacer un mini río, si de alguna manera quieren llamarlo, un mini río. Y el tirante, obviamente, de este mini río va a ser pequeñito. Y al ser pequeñito, lo que va a pasar es que se va a dar un estado de flujo laminar. Se va a ir moviendo entre láminas. Y esto es un modelo hidráulico, es como una maquetita a escala muy pequeña de un río. Y se hace pasar agua ahí y de ahí se hace análisis de cómo puede afectar, digamos, la socavación con piedritas muy pequeñas. Es muy interesante el tema de los modelos hidráulicos. Justamente lo que vamos a intentar hacer, y yo voy a hablar con el ingeniero Seleme, es que vayamos al laboratorio de hidráulica porque uno de los compañeros de hidráulica está haciendo un modelo hidráulico, están armando justamente esto, una bocatoma a escala muy pequeñita. Y va a ser interesante que ustedes puedan ir a ver cómo es un modelo hidráulico y puedan observar qué es lo que se quiere estudiar, ¿no? Básicamente se quiere estudiar cuál es la precipitación máxima, y esto saben ustedes de hidrología, ¿no? ¿Cuál va a ser la precipitación máxima que va a poder soportar un diámetro de una bocatoma? Entonces, esto a escala muy pequeñita. Vamos a tratar de ir al laboratorio de hidráulica y que ustedes lo puedan ver, los que quieran. Entonces, eso quiero que les quede claro, ¿no? También hay efectos de viscosidad, que son flujo laminar, transicional y turbulento en canales a superficie libre. Y también efectos de gravedad. Los efectos de gravedad va a ser la relación de las fuerzas inerciales con las fuerzas de gravedad. Seguramente no me han entendido, pero básicamente relaciona lo que es, o vamos a definir lo que son los efectos de gravedad con el número de Froude. El número de Froude es la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. ¿Y qué es este denominador? ¿Qué significa esta raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica? Es lo que son la celeridad de la onda. O sea, la velocidad con la que se propaga una onda dentro de lo que sería nuestro canal. ¿Ya? Esa es la celeridad de la onda. Y esta velocidad va a resultar ser la velocidad media del flujo. Entonces, los efectos de la gravedad relacionan lo que es la velocidad, que tiene que ver con las fuerzas inerciales, y las fuerzas de gravedad, que tienen que ver con la celeridad de la onda. Ahora, cuando estas fuerzas inerciales, que es la velocidad, resultan ser menores que la celeridad de la onda, lo que va a salir es que mi número de Froude me va a salir 0,1, por ejemplo, porque es menor. Y al ser 0,1, tenemos un número que es menor a 1. Cuando este número de Froude, que relaciona estas dos, la velocidad y la celeridad de la onda, es menor a 1, se trata de un flujo subcrítico. Y esto es algo nuevo que ustedes están viendo. No lo han visto en hidráulica aún. Cuando mi número de Froude es igual a 1, se trata de flujo crítico. Y cuando mi número de Froude es mayor a 1, se trata de un flujo
supercrítico. Supercrítico. Entonces, ¿qué significa que sea flujo crítico, flujo subcrítico, flujo supercrítico? Lo que significa es de que, al estar hablando de la celeridad de las ondas, cuando las fuerzas inerciales superan a lo que son lo que es este efecto de la gravedad, las ondas tienden a disiparse y se disipan hacia aguas arriba. Quiere decir, si nosotros tenemos este canal y se trata de un flujo subcrítico, por ejemplo, tenemos esto. Si es un flujo subcrítico y yo le meto así una presa, un vertedero aquí, lo que va a pasar es que esto va a empezar a crecer este tirante y estas ondas, va a haber ondas aquí que poco a poco van a ir disipándose hacia aguas arriba. O sea, quiere decir de derecha a izquierda. Aguas arriba, por si acaso, para que ustedes entiendan un poco este concepto, aguas abajo es donde fluye el flujo, hacia donde fluye. Eso es aguas abajo. Aguas arriba es desde donde está fluyendo. ¿Eso ha quedado claro o quieren que se los vuelva a repetir? Aguas abajo y aguas arriba. ¿Quedó claro o alguno no lo ha entendido? Una vez más, Ausi, por favor. Ah, Ya. por favor. Tenemos un río y yo estoy aquí. ¿Dónde es aguas abajo? Bueno, por lo general, aguas abajo, y esto es para que ustedes se orienten de una manera más sencilla, va a ser el punto que está más bajo, casi siempre. Pero eso no es lo importante para definir aguas abajo. O sea, aguas abajo es donde el flujo está fluyendo. Si nosotros estamos mirando, vemos el río, donde está bajando el flujo o donde está fluyendo, eso es aguas abajo. Y como les había dicho, generalmente el movimiento de un fluido en canales abiertos se mueve bajo el efecto de la gravedad y nunca van a ver ustedes de que van a tener un canal que va a estar contrapendiente fluyendo hacia arriba, ¿no? Jamás van a ver eso, porque eso significaría que aquí abajo tendría que haber algo, una presión. Y por lo general el flujo va a tender siempre a ir en contrapendiente por la gravedad. Sí, si eso fuera una tubería y abajo hubiera una bomba, digamos, que está empujando hacia arriba, aguas arriba sería abajo, algo así, al revés. No, en tuberías es distinto. En tuberías no se utiliza este criterio de aguas abajo, aguas arriba. Pero en tuberías sí puede haber esto de que el flujo esté subiendo para arriba, ¿no? Por una presión mayor que está dando lo que es una bomba. Pero este criterio de aguas abajo, aguas arriba es de lo que son canales abiertos. No se lo utiliza en tuberías. Así que, básicamente, donde está fluyendo el flujo, hacia donde está yendo, es aguas abajo. Y aguas arriba, pues es el lado contrario. Ahora sí ha quedado claro o quieren que vuelva a repetir. Todo claro, sí. Ya. Entonces, si yo pongo aquí un vertedero, lo que va a suceder es que estas ondas van a tender a disiparse hacia aguas arriba. Quiere decir, de esta manera, ¿no? De derecha a izquierda, por el lado contrario a donde está fluyendo este flujo. ¿Por qué es eso? Porque esta celeridad de la onda es mayor a lo que es la velocidad. Por lo tanto, estas ondas van a predominar
por encima de la velocidad. Como la velocidad va a ser muy pequeña, pues estas ondas que se están moviendo dentro del fluido van a tender o van a tener mayor importancia, y por eso se puede disipar el lado contrario a donde está fluyendo el flujo. En flujos críticos, lo que va a pasar es que vamos a tener, digamos, ambos casos, de que la velocidad es igual a la celeridad de las ondas, y por lo tanto va a haber, en la superficie va a ser inestable. Van a tener así unas ondas que van a formarse en la superficie del agua. Eso es el caso de condición crítica. Cuando se da supercrítico, ahora las velocidades son mayores que la celeridad de la onda. Y al ser mayores que la celeridad de la onda, lo que pasa es de que cuando tengamos un perfil de flujo, los cambios en el comportamiento del flujo, estas disipaciones de las ondas que les había mostrado aquí, básicamente son llevadas por lo que es el flujo, por la velocidad de flujo, por las fuerzas inerciales, y va a tender a transmitirse desde aguas arriba hacia aguas abajo. Es como si esto superaría a estas ondas y se las lleva. Por lo tanto, todo el cambio del perfil de flujo va a ser desde aguas arriba hacia aguas abajo. Y esos son los perfiles supercríticos, ¿no? Tal vez les parece un poco extraño, no sé si me han entendido o hay algo que les quiera volver a repetir. Esto todavía, dime. El que ha abierto el micrófono, ¿qué me quería decir? Auxi, quería ver si podía repetir lo del subcrítico, porfa. Ya, del subcrítico vamos a repetir. A ver, les voy a mostrar la definición que está en el libro y la vamos a explicar bien. Esto les estoy mostrando un poco para que entiendan qué es flujo subcrítico, crítico, supercrítico. A ver, vamos a ver. En el libro lo hace un poquito más sencillo. En el Ventechau yo estoy utilizando. Pueden igual descargarse ese libro de internet. Dice, el flujo es subcrítico cuando el flujo tiene una velocidad baja y a menudo se describe como tranquilo y de corriente lenta. Lo está simplificando bastante, ¿no? O sea, es para que entienda las personas que recién están introduciéndose a la hidráulica. Bueno, está muy bien, es una buena definición, pero hay algo más importante que igual está un poco más adelante. Que son los efectos de cambio que se transmiten en un canal. Y eso quiero explicarles. Pero con lo que nos dice el libro. A ver. Ya. Si nuestro canal es subcrítico, debido a la presencia de una presa, el nivel del embalse se extenderá aguas arriba a lo largo de una gran distancia, formado por una curva conocida como curva de remanso, lo que les había dicho. Cuando nuestro perfil es subcrítico, lo que va a suceder es de que los efectos de cambio, con los efectos de cambio quiere decir los cambios que va a haber en nuestro perfil de flujo, se van a transmitir desde aguas abajo hacia aguas arriba. Y esto es debido a que la celeridad de las ondas es mayor a la velocidad del flujo. La celeridad de las ondas es justamente la velocidad de las ondas dentro del flujo. Es un criterio incluso un poco matemático, ¿no? Muy complicado de explicarles, pero imagínense que son las ondas que se propagan dentro del flujo.
Entonces, estas ondas, al ser mayores que la velocidad del flujo, se van a tender a propagar hacia aguas arriba. ¿Ya? Aguas arriba. Eso es subcrítico. Pero también tienen que entender de que la corriente obviamente va a ser lenta y el flujo va a ser tranquilo. Ahora, cuando se trata de una pendiente crítica, o sea, del caso de un flujo crítico, ¿dónde está? A ver. Aquí no está. Ahorita se los voy a leer. Cuando se trata de un flujo crítico, estas pequeñas ondas gravitacionales, un poquito, no está aquí. No nos menciona que se trata de un flujo crítico el libro. Estas ondas gravitacionales se igualan con las fuerzas inerciales de la velocidad en el caso de un flujo crítico. Por eso es de que cuando se da la condición de flujo crítico se genera una superficie de flujo inestable. Eso es lo que suele suceder. No está en el libro, pero eso es lo que suele pasar. Quiere decir ondas de flujo que se van a ir formando en la superficie del libre del canal. Y cuando se trata de flujo supercrítico, estas ondas gravitacionales son superadas por las fuerzas inerciales del flujo. O sea que, como les había dicho, estas ondas que se transmitían hacia aguas arriba, debido a que estas tenían una velocidad mayor que la velocidad del flujo, son superadas por lo que es nuestra velocidad del flujo, y al ser superadas, más bien son llevadas hacia abajo. Eso es lo que sucede cuando se trata de un flujo supercrítico. ¿Y cuál es la característica de un flujo supercrítico? Es que el flujo va a ser un flujo torrencial y rápido. No va a ser una corriente lenta y tranquila. Entonces, así podemos clasificar lo que es supercrítico, crítico y subcrítico. Lo van a ver igual más a detalle todo esto, es solamente a modo de introducción, pero igual vayan leyendo los conceptos de estos tres. ¿Ya? Y de esta manera, nosotros podemos introducirnos a lo que es la hidráulica de canales. Yo creo que ya para la siguiente clase vamos a hacer lo que son las propiedades geométricas de un canal. Básicamente, un canal se clasifica bajo su origen en dos, en canales naturales y canales artificiales. Ahora, en canales naturales, por lo general, la forma del canal, si ustedes ven un río, como les había dicho, es bastante irregular. La forma del canal va a ser, por ejemplo, esta de acá. Y esta de una sección a otra puede variar bastante. O sea, en esta otra sección puede ser así, que cambia. Eso es en canales naturales. Pero si nosotros analizamos los canales artificiales, son hechos por el hombre, y el hombre no va a hacer esto, no se va a complicar la vida. El hombre busca siempre facilitarse la vida. Por lo tanto, nuestro canal va a ser una sección constante, pero ojo, eso no indica de que la sección transversal, o sea, mi área mojada, no cambie. Puede cambiar porque puede ser un flujo, por ejemplo, gradualmente variado. Quiere decir que el tirante puede ir variando, y eso no significa, como en tuberías, de que esta sección transversal sea constante, ¿no? Pero básicamente es eso, que vamos a tener distintos canales que por lo general
son prismáticos, el hombre las hace trapezoidales o los hace rectangulares o también circulares. Pero ojo, esto no cuenta como las tuberías, porque las tuberías son a sección llena. Ahora, ¿alguien me puede decir cuándo se da el caso donde las tuberías, o bueno, esta sección circular no está a sección llena, sino a sección parcialmente llena? Tal vez alguien ya ha avanzado algo de una siguiente materia. ¿Cuándo es el que se da el caso de canales circulares, pero que son parcialmente llenos? ¿Alguien me puede responder? ¿Puedes repetir la pregunta o sí, por favor? ¿Dónde podemos ver el caso en que nuestro canal va a ser circular, pero va a estar parcialmente lleno? Este tirante no va a estar en toda la sección de nuestro canal circular. ¿Cuándo se da ese caso? Bueno, para los que no saben, se los puedo ilustrar de una mejor manera. Se suele dar cuando se trata de alcantarillas que transportan aguas residuales, ¿no? O sea, en las alcantarillas, que es sanitaria 2, vamos a aplicar lo que es la hidráulica 2. ¿Por qué? Porque en alcantarillas casi siempre lo que se suele intentar es de que no haya una presión, porque si hay presión interna, pues las tuberías pueden reventar. Y si revienta una tubería con aguas residuales, pues F en nuestra calle, ¿no? Aunque suele pasar muchas veces aquí en Cocha, pero no se quiere que la presión, que el agua esté a presión. Por lo tanto, en Sanitaria 2 van a aprender a calcular justamente las alcantarillas, que son canales a superficie libre, donde este tirante tiene que tener el 0.8 del diámetro, si no me equivoco, o el 0.75. Porque si lo supera ya estamos en contra de la norma, ¿no? Y eso es para evitar lo que les he dicho, que se revienten las tuberías. Generalmente en épocas de lluvia, a veces se suele entrar lo que es las aguas de la lluvia, debido a que aquí en Cochabamba no tenemos alcantarillado pluvial, y este nivel de agua suele subir hasta llenar todo lo que es este diámetro de nuestro canal de la alcantarilla, y ahí es donde se produce los casos donde se revienta las tuberías. Entonces, eso es para ilustrarles un poco. También puede haber los canales triangulares, que son las cunetas de las calles, igual que van a ver en sanitaria. En las calles tienen cunetas. Y estas cunetas son canales triangulares. Entonces, la hidráulica que estamos viendo se aplica a lo que es incluso la sanitaria 2, ¿no? Y también es tomada en cuenta, bueno, no, los carreteros no hacen eso, pero obviamente tienen que tomar en cuenta el diseño de lo que hizo un sanitario, y el sanitario calcula con estas ecuaciones que vamos a aprender en la hidráulica lo que es las cunetas, cómo tiene que ser la sección de una cuneta, que es un canal triangular. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Esta clase ha sido un poco más teórica, pero en las siguientes clases ya vamos a empezar a realizar ejercicios. ¿Ok? Espero que haya quedado todo claro. ¿Tienen alguna duda, algo que les vuelva a explicar?
o cualquier cosa. Auxi, ¿tiene exámenes pasados de este ingeniero, así como del Villazón, o no hay? Del CLM. Voy a resolver junto con ustedes exámenes pasados, pero voy a tratar de conseguir, si alguien me puede dar también pasar de algún repitente, sería genial, ¿no? Es muy difícil encontrar del CLM. Bueno, a mí me está costando, pero tengo algunos. Entonces, si alguien me puede ayudar, pues sería genial. De todas maneras, igual hay un texto con los ejercicios su texto tiene ejercicios resueltos. Resuelvan esos ejercicios, apréndanse bien la teoría, porque en exámenes he visto que ha entrado teoría, mucha teoría. Por ejemplo, defina lo que es flujo crítico, subcrítico y supercrítico. Entonces tienen que definirlo. A veces entran preguntas con incisos, si no estoy mal, pero que son para que los confundan, ¿no? Entonces, no es tan complicado los ejercicios que vamos a ir resolviendo, pero sería bueno si alguien tuviera exámenes pasados, me los pase y podamos resolverlo junto con ustedes, ¿ya? Entonces, se los dejo a algún repitente que tal vez está, que me lo pase. Eso sería, chicos. Entonces, ¿alguien tiene otra duda más? Hablen con sus compañeros para que se vayan uniendo al grupo de la auxiliatura. Ya he hablado en su clase de ingeniero, les he pasado mi número, pero hay algunos que no se han ido uniendo, así que mejor sería que ustedes hablen con sus compañeros, ¿no? Entonces, eso sería la clase, si no tiene más dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Dime. Lo que es la grabación de la clase va a pasar a WhatsApp o al Classroom. Voy a